Día. ¿Qué tal? Buen día, Agustín. Gracias por el llamado. Guadalupe, buen día. Buen ¿Cómo día, están? Fernando. Bueno, yo no sé, esta semana viste que es una semana corta, ¿no? Es una semana interrumpida por la Navidad, la próxima por el Año Nuevo. Estamos a pocos días de que termine el año y empezar, digamos, con el receso de lo que significa el verano. Ahora, la política no se toma receso, sobre todo cuando estás a las puertas de un año electoral. A nivel nacional, ¿qué pasa entre los libertarios y el PRO, Fernando? Bueno, es un poco lo que veníamos conversando hace más de un mes y medio atrás. Yo te había advertido que de alguna manera creo que la movida de Macri era inteligente para poder, primero, sobrevivir como fuerza política, el PRO, ¿no? Pero además para poder obtener cargos legislativos en la próxima elección. Y creo que la puja ya empezó y claramente creo que Milei va a tener que ceder en esto, porque la estructura del PRO le advirtió, entre líneas, entre jueves, viernes, sábado y domingo, que si no, en el primer trimestre no se cierran las negociaciones para compartir lista entre Milei y el PRO, claramente lo que va a hacer el PRO es quitarle el mecanismo de mayorías en la legislatura nacional, en el Congreso, lo que debilitaría a Milei, ¿no? En un contexto que además para el año que viene se vienen a discusiones importantes entre marzo, abril y mayo, que para mí esencialmente va a pasar por la recomposición salarial de la mayoría de los trabajadores argentinos, ¿no? Entonces viene toda una discusión importante donde ha sido todo un año 24 con un gran esfuerzo económico por parte de todos los asalariados, y ahora vendrá la recomposición salarial, porque si vos lo pensás bien, las dificultades económicas que está pasando la mayoría de la población son importantes. Entonces, no ver eso de parte del presidente sería un error político importante, más en un contexto de negociación con el PRO, y encima frente a un proceso electoral que se le viene encima, que sería en menos de 6 meses. O sea que el primer trimestre del año que viene va a ser importante, y ahí creo que Macri, con sus presiones, lo movió bastante bien. O sea, dentro de todo el contexto, creo que está dentro de la lógica democrática, o sea, dentro de todo eso que se está construyendo, ¿no? Ahora, Es un poco lo que se construyó en el balotaje. Claro. El PRO se unió a Milei para ganar. Claro. Ni más ni menos. Y después está lo otro que lo hemos tocado alguna vez, ¿no? La convivencia siempre tortuosa de todos los gobiernos democráticos entre el presidente y vice, ¿no? Cómo siguen las disputas con Villarruel. Pero al margen de eso, que es más interno dentro del oficialismo, ¿y la oposición cómo está? No, la oposición está fermentadísima. O sea, este es otro tema. Creo que algo también hemos ido hablando en algunas charlas. El peronismo viene de hace muchos años ya con problemas de representatividad, y de hecho se refleja muchísimo en los candidatos a presidentes que tiene. O sea, si vos mirás los últimos candidatos a presidente que tuvo, miralo a Scioli. Scioli en el año 15 pierde, pero representó todo el panperonismo. Mirá dónde está Scioli hoy. O sea, es integrante del gabinete de Milei. Claro. Después no mirás a Alberto Fernández. Mirá cómo terminó Alberto Fernández, su presidencia, ¿no? Y con todo el daño que ha generado en la oposición. O sea, es insostenible todos los principios políticos del panperonismo, después de un presidente que además, ha reivindicado la defensa de la mujer, y llegaba a su casa y le pegaba palizas a su propia mujer. O sea, Claro. estamos hablando de una cosa espantosa. Bueno, y después Sergio Massa, que es el último candidato a presidente y que claramente no viene del peronismo. Entonces, muchos peronistas se tapaban la nariz para poder votarlo frente a Milei o a Bullrich. Entonces, el peronismo hace rato que viene con un problema de representación política. Hace muchos años que viene. Y ahora se aceleró, porque incluso en los procesos donde, si bien el presidente Milei toma el poder en diciembre y comienza a tomar garra con respecto al frente del poder y ejercicio del poder, que es una lógica presidencial. Los presidentes en Argentina siempre tuvieron mucho poder de decreto y de veto. Que los legisladores, que son mayoría, pero son de la oposición, empiecen a girar y a sobregirar y darse vuelta para apoyar al presidente, y esto es muy lógico también. O sea,
termina ocurriendo. Y entonces eso termina de desfigurar a la oposición, porque muchos de los senadores y diputados que vienen del peronismo o del panperonismo se terminan girando y se van hacia el apoyo del presidente. Esto ocurre también. Uh-huh. Y hablar para vos, hablar de peronismo y hablar de kirchnerismo, ¿es hablar de lo mismo? No, son cosas distintas, pero en realidad creo que están contenidas en el mismo envase. Y el tema es que acá en el fondo, yo creo que el peronismo tradicional de la Argentina, que es básicamente, si vos lo mirás en su esencia, es el mundo del trabajo, los descamisados, la justicia social y los derechos laborales, ¿no? Entonces, el centro del peronismo es eso. Después estará la independencia económica y la tercera posición neutral a nivel internacional. Esencialmente esas cuestiones han ido fluctuando y han ido pendulando en distintas etapas históricas en los últimos 30 años, y claramente el votante peronista pleno esas cosas no las fue notando de lleno. O sea, termina votando por un posicionamiento electoral, o sea, su identidad partidaria se ha ido como transfigurando, y termina votando por cuestiones emocionales, pero bueno, no ya por cuestiones ideológicas. Pero en el fondo el peronismo termina perdiendo esto porque no llega a las bases por crisis económicas también, que se han producido en su gobierno, ¿no? Entiendo. Muchos lo critican últimamente porque el peronismo no concibe dentro de sus fuerzas políticas atacar o centralizar el ataque contra la inflación. Y no toma conciencia del efecto y los problemas que trae la inflación en sí misma, ¿no? Y eso le ha hecho perder mucha base electoral al peronismo. El tema de concebir un plan económico inflacionario, por más que los salarios se vayan recomponiendo frente a la inflación, de hecho eso fue ocurriendo hasta el año 22, el 23 fue un desastre, por eso se pierden las elecciones, fundamentalmente, y yo creo que en el fondo también ese es el problema, ¿no? Una concepción, un error de concepto que se viene trasladando de hace años dentro del peronismo.